Bendiciones, bienvenidas nuevamente. Nadie, Señor, tan grande como tú. Qué grande y qué poderoso es tu nombre. Jeremías 16. Señor, en esta madrugada nuevamente venimos confiadas a ti, creyendo, Señor, que tú estás por nosotros, que tú diriges nuestros pasos, que tú estás pendiente de cada una de nuestras oraciones. Gracias por esta intervención divina, Señor, que vas a hacer a través de este estudio de la estructura de la oración. Y hoy en la estructura de la oración veremos a Ezequías, un hombre que tiene muchas áreas de las cuales podemos escudriñar en base a la oración de petición que hizo al Señor. Estamos aquí, Señor, para una vez más buscar de ti, buscar de estas herramientas que tienes para que seamos libres, para traer libertad a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has permitido es necesario. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada una de estas mujeres que se levantan en tiempo y forma para estar pendientes, Señor, de escudriñar tu palabra en este tiempo poderoso. Gracias, Señor, por cada una de las herramientas que nos permites encontrar para traer más de ti, más de lo que quieres hablar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada una de estas mujeres. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Desde ahora, Señor, creemos que te estás moviendo. Hoy, Señor, te pido por esta oración que vamos a hacer, esta oración que estamos escudriñando. Y bueno, como les decía yo ayer, vamos a tener la palabra y vamos a ver Segunda de Reyes 23 en lo que terminamos de orar. Yo sé que ya tienes tu Biblia ahí, que estás pendiente de lo que Dios quiere hablarte a ti, quiere avivarse en ti. El Espíritu Santo quiere hablar a tu vida directamente. Y bueno, aunque Él utiliza estas siervas que venimos cada día a compartir de lo maravilloso que nos regala, de lo que quiere hablar a cada una de nosotras, también quiere revelarse a ti. Señor, bendecimos tu nombre y hoy soltamos todo en tus manos. Las conexiones, el tiempo, nada, Señor, nada va a interrumpir este precioso momento entre tú y nosotros. Gracias, Señor, por acordarte de nuestras vidas y por rescatarnos. Gracias por sacarnos, Señor, de esos lugares donde estábamos, de ese espíritu de prostitución, de ese espíritu de infidelidad. Señor, gracias por levantarnos ahora, Señor, para adorarte solo a ti. Gracias, Señor, por ayudarnos a bendecir tu nombre como tú te mereces. Todo esto no sería posible sin el nombre y el hombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario por cada una de nosotras. Todo el honor, toda la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos, solamente a ti, precioso Redentor. Amén y amén. Bueno, como te decía, hoy vamos a ver la oración de Ezequías. Así es, hoy estaremos hablando de él. Él tiene varias oraciones en la palabra, pero hoy específicamente vamos a hablar de la oración que está en Segunda de Reyes 23. Es una oración corta, pero bueno, es una oración que tiene mucho poder, tiene muchas estructuras, tiene mucha estrategia de la oración. Entonces, es una oración muy eficaz que hizo Ezequías. Vamos a ver los matices de esta oración. Y bueno, la oración de Ezequías. Recuerda, estamos en Reyes. Vamos a introducirnos a lo que es el tema. Y bueno, en la Biblia vemos que Ezequías, a lo largo de que vemos su libro, pues él no hizo ni la maldad de su padre, porque él no cometió pecado de idolatría. Ezequías tampoco cometió los errores de su abuelo, quien pudiendo hacer lo bueno no lo hacía. Su abuelo así era, pudiendo haber hecho lo bueno no lo hacía. Pero bueno, la historia familiar se hereda. Lo sabemos, hemos estado orando estos días sobre aquellas áreas que queremos romper en nuestras generaciones y la maldición familiar se extiende hasta la tercera y cuarta generación. Y es por eso que muchas veces a las personas buenas pues les están pasando cosas
feas, cosas tristes, incluso malas, podríamos decir. Por eso debemos pedir a Cristo que nos haga verdaderamente libres. Debemos cada día fortalecernos en la fe y buscar la intervención divina. No solamente para nosotros, sino también para que perdone nuestros pecados. Y no tan solo eso, también debemos de buscarlo día a día, pero para que rompa esas maldiciones generacionales. Veamos lo que dice Isaías 1:1. La palabra del Señor dice que cuando llegamos a este rey, ¿sí? Es como tomar un respiro de tantos pecados y tantos errores de sus antepasados. Ezequías fue una persona que se propuso traer bendición a su vida y también a su pueblo. Así es, recordemos que él no hizo la maldad de su padre, ni dejó de hacer lo bueno como su abuelo. Él se dedicó, ¿sí?, a quitar esas áreas de su vida para no caer en estos mismos tropiezos, ¿sí? Entonces, bueno, esta Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual, ¿sí?, vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Así es, entonces Isaías está en este tiempo en que Ezequías es rey y Isaías pues es profeta, recordemos. Entonces, bueno, Ezequías les decía que él se propuso traer bendición, tanto a su vida como a su pueblo. Por supuesto, no cometió tampoco los pecados, les decía, de su padre Acaz, ¿sí? Se pareció quizás un poco más a su abuelo Jotam, con la diferencia que no solamente se cuidó por el bien de su vida, sino que procuró que el pueblo respetara a Dios. En los tiempos de Jotam hubo mucha idolatría. Eso lo pueden constatar en Segunda de Reyes 15:35. Sin embargo, Ezequías no permitió que el pueblo la practicara. Lo confirma Segunda de Crónicas 31:1, ¿sí? Ezequías no permitió que esto se siguiera haciendo dentro de su reinado. Él estaba decidido a que ya no se hiciera más este pecado delante del Señor. Y dice así, Segunda de Crónicas 31:1, echa todas estas cosas todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos a los hijos de Israel, a sus ciudades, cada uno a su posesión. Así es, él no quiso, ¿verdad?, que el pueblo practicara idolatría. Y es que Ezequías se puso firme en contra de los pecados familiares y Dios lo ayudó. Así es. Tanto Éxodo 25 como Deuteronomio 34:7, cuando contemplamos la historia familiar, vemos que existe un hilo común de circunstancias que van de generación en generación. Hoy el Señor nos quiere hacer libres. Así es. Y en lugar de ello, en lugar de traer maldición, podemos tener bendiciones. Necesitamos comprender que no tenemos que aceptar las características negativas. No tenemos por qué ser perseguidas por la maldición, porque el Señor ya murió por cada una de esas maldiciones en la cruz del Calvario. Siempre podemos ir a Jesús para romper estas maldiciones. Ezequías tuvo su propio proceso, aunque no hizo lo malo de su padre y tampoco lo malo que dejó de hacer su abuelo. Bueno, él tuvo un proceso, ¿sí? Porque estamos viendo aquí que estas maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Segunda de Reyes 23, que fue que te pedí que tuvieras tu Biblia ahí, esta es la oración de Ezequías. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que me he hecho las cosas que te agradan.
Así es, él había hecho las cosas que le agradaban al Señor y lloró Ezequías con gran lloro. Este es un verdadero ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Te decía que es una oración pequeña, pero un gran ejemplo de oración. Hace unas horas, ayer veíamos la forma de orar no es tan importante como la condición del corazón al orar. Y aquí está el ejemplo de cómo acercarnos con un corazón correcto a Él. Dios nos da esta palabra en Segunda de Reyes, cuando el rey Ezequías recibe un mensaje de Dios. Esta oración nace después de que él recibe un mensaje de Dios en el que se le indica que iba a morir. Y es que Ezequías no toma el mensaje como mentira, ni lo negó, pues sabía que era de parte del Señor. En su lugar, clama a Dios y el Señor le da la respuesta. Ezequías empieza a dirigirse de una manera única, en una conducta que podemos ver en Segunda de Reyes 18:3. Ahí nos indica cuál era el comportamiento del rey. Es que los antepasados de Ezequías fueron reyes, que algunos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero otros hicieron lo malo. La primera lección que podemos aprender de este relato es que el pasado no define nuestro futuro. Así es, bien pudieron ser nuestros antepasados quizás malvados, pero no significa que nosotros tengamos que seguir el mismo camino. Cada uno tiene un destino en Dios que cumplir. Y el Señor, Él es todopoderoso para romper las maldiciones generacionales. Ezequías no se conformó con ser igual a sus antepasados, sino que propuso en su corazón andar en los caminos de Dios. Que lo dice la Biblia en Segunda de Reyes 18:3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto demuestra que cada quien tiene en sí la decisión de obedecer a Dios y apartarse de Él. También cada uno tiene esa decisión. Dios nos ha dado esa libertad, ese libre albedrío para elegir el camino que querramos. Pero Dios nos advierte las consecuencias de nuestra elección, sea para bien o sea para mal. Si tú no has visto aquellas bendiciones que el Señor tiene para ti y aquellas maldiciones que tiene para ti, o por qué algunas maldiciones están ocurriendo quizás en tus generaciones, en tu familia, bueno, te invito a que con tiempo vayas a la palabra y vayas a lo que es Deuteronomio. Ahí vas a encontrar estas bendiciones y estas maldiciones. Puedes leer desde el capítulo 28, 29 y 30. Entonces, ahí vas a conocer estas maldiciones, estas explicaciones que hay, esta forma en que el Señor habla en nuestra vida, cómo es que aquello que dejamos de hacer, aquello que no obedecemos, trae consecuencias a nuestra vida. Entonces, bueno, en Deuteronomio están todas las leyes y desde el capítulo 25, me parece, 25, 26, todo esto habla el Señor de estas bendiciones y de estas maldiciones. Entonces, vea la palabra, escudriña la palabra, interactúa con el Señor, que el Señor te hable a tu corazón. El Señor está pendiente de ti, Él quiere arrancar esto de tu vida. El Señor quiere que tengamos estas hermosas bendiciones para nuestras generaciones. Y es que es necesario romper la maldición. La solución a las tentaciones es decir no. La iniquidad nos visita cada día. Cada día. ¿Por qué? Acá en México decimos porque ya sabe de qué pie cojeamos. Él sabe qué ha sido esa iniquidad que ha perseguido a tus generaciones. Y la solución es decir no. Necesitamos comprender el principio espiritual de causa y efecto. Necesitamos comprender el poder de Jesús y de su sangre.
Así como también necesitamos comprender la verdad de cómo se mueve este mundo espiritual y lo serio de toda la palabra de Dios, que ella, bien declarada, trabajada, nos hace libres. Todo está hecho en Jesús, todo está en la cruz, pero nosotros debemos de ir a perseguir esa libertad. Debemos de ir a que nos den nuestra letra, nuestro pagaré de que somos libres a través de Cristo Jesús. Debemos encontrar y escudriñar en nuestras vidas, en nuestras generaciones, aquello que está tratando de volverse una maldición o aquello que necesitamos romper, que ya está establecida como una maldición generacional. En Juan 8, 32 al 36, Jesús estaba hablando a los judíos que creían en él y que ya lo habían reconocido como Salvador. Pero ellos no podían comprender por qué, siendo hijos de Abraham, necesitaban ser liberados. En Juan 8:33 dijeron que ellos no eran esclavos de nadie. No comprendían que con cada pecado cometido, ya fuera por ellos, por sus ancestros, por su ciudad, por su nación, había una maldición unida a ese pecado. Y es que nosotros como creyentes, como seguidoras de Cristo, también necesitamos hacer algo más que declarar nuestra oración de fe, más que nacer de nuevo, si tú ya eres nacida de nuevo por agua y por espíritu. Si ya has recibido el perdón del Señor, entonces ahora necesitas recibir tu libertad. No es lo mismo, no es lo mismo que el Señor te diga que tú eres libre, a que tú experimentes verdaderamente esa libertad. Quizás Jesús todos los días te dice que eres libre, pero tú aún no te sientes viviendo en una libertad. Y es que no has ido por tu pagaré a la cruz, no has ido a traer esa carta de liberación. Es importante comprender esto. Por ejemplo, un judío siempre podría lograr que sus pecados le fueran perdonados, pero nunca podría lograr que se rompiera la maldición de ese pecado. Recuerden que ellos tenían la expiación. Con Jesús, nosotros, a través de su sangre, logramos el perdón de los pecados. Solamente con Él. Y ahora, rompiendo la autoridad diabólica que pasa de generación en generación, solamente a través de Él seremos libres. Te decía que en Deuteronomio 27 y 28 vas a encontrar todas las bendiciones y todas las maldiciones. Aquí puedes tener una idea. Quizás no sabes qué está persiguiendo a tu familia de generación en generación. Puede ser enfermedad, puede ser escasez financiera, bancarrota. Pueden ser vicios, pecados, ataduras. Y es que si el Hijo nos ha hecho libres, vamos a ser verdaderamente libres. La palabra verdaderamente significa que Jesús va a romper la maldición y nosotros podremos vivir realmente libres. No solo nos va a perdonar nuestros pecados, sino que va a romper la iniquidad que acompaña ese pecado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el rey David y su familia, ¿sí? Son notable ejemplo. David fue perdonado, pero la maldición de su pecado pasó a su familia. Y aquí entra la importancia de la oración, del clamor continuo, la oración sin cesar, el ayuno y también la revelación que el Espíritu Santo te da para quebrar toda maldición familiar. Y quizás tú digas que ya tengo tiempo y yo entré buscando algo que el Señor me prometió, pero no te das cuenta de todo lo que está haciendo el Señor alrededor. Está quitando iniquidades de tus generaciones. Te está dando sabiduría que vale más que el oro. Te está dando revelación el Espíritu Santo. En Isaías 36 vemos cómo el ataque del enemigo amenaza la paz de Ezequías y del pueblo. Y del capítulo 38 vemos la enfermedad de Ezequías. Yo te invito a que veas todos estos capítulos. La enfermedad de Ezequías. Entonces podemos decir entonces que a las personas buenas, pues también
les pueden pasar cosas no tan buenas. Ezequías hizo lo correcto. ¿Qué pasa cuando viene esta declaración por parte del Señor hacia su vida? Bueno, él se fortalece en la fe. Así es, él cree la palabra y sabe que tiene que hacer cosas. Primeramente, tiene que orar. Y lo vemos aquí, con un corazón correcto. Segunda de Crónicas 32, 7, 8 nos dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Él buscaba al Señor, él se fortaleció en él. Cuando viene esto, recurre al profeta Isaías. El profeta es todo aquel que podía hablar en el nombre del Señor. Y después ora con el profeta. Segunda de Crónicas 32, 20. Así es como él obtiene esta victoria. Él sabía dónde ir. Cuando había estos procesos de guerra, él sabía a quién acudir. En todo tiempo dice la palabra que acudamos al Señor. Segunda de Crónicas 32, 20, 23 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Él sabía a quién ir cuando necesitaba ir a la batalla. Y ahora cuando enferma, trae una actitud correcta, una actitud de humillación, y Dios le sana. También podemos encontrar en Isaías 38:5. Es muy parecido a algunas partes del libro de Ezequías y del libro de Isaías, porque ellos están en este tiempo juntos. Dice Isaías 38:5, el Señor le habla a su profeta y le dice, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Y aquí que yo añado a tus días 15 años más. Aquí está la respuesta de aquella oración que acabamos de leer en Reyes. Una cosa nos enseña esta historia. Dios mueve su mano a favor del que clama y hace milagros. Y a través de esta estructura de la oración podemos encontrar en Cristo Jesús herramientas espirituales para romper las maldiciones antes que el maligno tome autoridad sobre nuestra vida o sobre la vida de las generaciones venideras. A través del Espíritu Santo podemos tener luz y entendimiento de cómo vienen los demonios operando en nuestras familias. Buscar a Dios y su poder romperá cualquier yugo de autoridad maligna. Obviamente, tú necesitas entrar en ese reino espiritual y tener esa autoridad. Regresemos a la oración que tienes ahí en tu Biblia y dice, volvió su rostro a la pared. Amada, esto demuestra lo sincero que fue Ezequías en su oración. Él dirige su oración en privado a Dios y no a ningún hombre. Es que al volver su rostro a la pared, despidiendo por tanto Isaías y entrando a un confinamiento solitario con Dios, Ezequías derrama su corazón delante del Señor.
Y le dice Jehová, te ruego que hagas memoria. Quizás a nuestros oídos puede escucharse, ¿verdad? Como que él está diciendo, pues no tendría yo por qué estar pasando por ello. Se podría decir que se justifica. Podría sonar impía esta oración. Podría sonar como un enfoque como autojustificación. Como que está hablando de sus propios méritos al Dios Todopoderoso. Es como si le dijera, Señor, pues esto no es para mí, no es lo que yo merezco, ¿verdad? Recuerda, Señor, o sea, recuerda que aquel día le di a aquel necesitado, ¿verdad? Recuerda, Señor, que yo he estado pendiente, recuerda, Señor, que yo me levanto, recuerda, Señor, que no he faltado a ningún cordón, ¿sí? Pero no es parte de la parte impía de esta oración. Al contrario, bajo el antiguo pacto, ese era un principio válido en el cual podía acercarse a Dios. Pasajes como Levítico 26, Deuteronomio 28 muestran que bajo el antiguo pacto la bendición y la maldición eran enviadas bajo la base de la obediencia y la desobediencia. En este principio vemos que David pudo escribir en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esto está en el Salmo 15, versículo 1 y 2. Pero el nuevo pacto somos bendecidos en el principio de la fe en Cristo Jesús. El principio de la oración de Ezequías no es el apropiado ahora, en la actualidad, bajo el nuevo pacto. Porque nosotros oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de quienes somos o de lo que hemos hecho. No encontramos con súplicas similares una y otra vez en las oraciones de los hijos de Dios, bajo la oración del antiguo pacto. Los salmos abundan en ella, pero en el Nuevo Testamento no, porque ahora la iglesia, tú y yo, la iglesia, basa sus súplicas en la justicia, en la justificación que hizo Cristo Jesús. Pero la condición del corazón es aquella con la que el Señor toma en cuenta esa oración de Ezequías. Y lloró Ezequías con gran lloro, porque Ezequías vivía bajo el antiguo pacto. Y en ese tiempo no había seguridad de la gloria en la vida del más allá. Más bien Jesús trajo la vida y la inmortalidad. Vino a la luz a través del Evangelio. También bajo el antiguo pacto, Ezequías hubiera considerado esto como evidencia de que Dios estaba disgustado con él. Vemos rápidamente el Señor le contesta. Isaías trae la respuesta de Dios para esa oración de Ezequías. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová, donde le dice, ve y vuelve y dile Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Todavía le dice, he aquí que yo te haré sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y aquí está la respuesta a la oración. Con un corazón sincero, Dios responde, añadir 15 días más, porque Él no tomó en poco la palabra que vino sobre que iba a morir. Él enseguida actúa. En respuesta a la oración de Ezequías, Dios le concede 15 años más. Esto quiere decir que Ezequías murió en el año 686 antes de Cristo. Y esta promesa puede fecharse alrededor del tiempo del sitio de Jerusalén. Su recuperación fue también simbólica a la recuperación de Jerusalén. Precioso es nuestro amado, como quiere
día a día, hablar a nuestra vida. ¿Cómo romper estas maldiciones? Como Ezequías se recuperó, se probó también la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que porque él dijo morirás y no vivirás fue falsa, no, claro que no. Ezequías en realidad sí murió, solo no tan pronto como lo habían anunciado. Así lo hizo el Señor. En su momento cumplió su palabra. Y es que cuando Dios anuncia juicio, es porque siempre, casi siempre es una invitación para arrepentirse y recibir de esa misericordia. Por eso había llegado este juicio Ezequías. Era una invitación para que tomara en cuenta lo que estaba haciendo con su vida. Era para recibir esta misericordia, era para que viera la gloria de Dios en su vida, para que tuviera este encuentro con él. Ezequías aún no era más que un pequeño príncipe, de repente se encontró a sí mismo como un hombre acaudalado, teniendo además entre una cosa y otra tesoros que no podía haber sido descubierto entre las riquezas de ningún otro ser viviente. Específicamente llega esta orden de la corte del cielo y él toma en cuenta todo lo que el Señor le dice y después de su oración, Dios le regala 15 años más. El Señor le dice, yo he escuchado tu oración porque la oración de Ezequías fue importante para el Señor, por todas las indicaciones. Si Ezequías no hubiera hecho esta apasionada oración, entonces su vida no hubiera sido extendida. Esta es otra demostración del principio de la oración, de lo importante que es orar. De hecho, Dios le da dos regalos a Ezequías. Primero le extiende su vida. Ese es el primer regalo. Y el segundo regalo es saber que tenía 15 años más. Y bueno, si él era sabio, esto le daría al rey Ezequías la motivación de andar recto con Dios y poner orden en su casa. Y le dice, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David, mi siervo. Esta promesa iba de acuerdo con las profecías de liberación anteriores de Jehová y fecha a este capítulo como el anterior a la destrucción del ejército asirio, que está en Isaías 37, 36 y 37. La conexión de las dos promesas indica que una confirmaría a la otra. Cuando Ezequías recuperó su salud, podía saber que Dios también lo liberaría de los asirios. Y bueno, esta poderosa sanación llega a través de esta masa de higos y le dice, tomad masa de higos. Al parecer Dios utiliza este tratamiento médico para traer sanidad a Ezequías. Dios puede y a menudo lo hace, traer sanidad a través de la ciencia, de los tratamientos médicos. Y a excepción de una inusual dirección de Dios, el tratamiento médico nunca debe ser rechazado en el nombre de la fe. Esta vez Ezequías obedece y la masa de higos es el medio que Dios utiliza para sanar. Y esta vez es por medio de otros, porque no le dice Ezequías que él mismo se la aplique, no. Jehová da las indicaciones y es por medio de otros los que tienen que intervenir para poner la masa de higos en Ezequías. Esta masa no debe ser aplicada por él mismo, son otros los que lo harán. Asimismo pasa en la vida de muchos, incluso de nosotros mismos. Tenemos que pedir ayuda. Y es que muchas veces no tratamos la causa, sino estamos tratando las consecuencias. Y una y otra vez seguimos invirtiendo tiempo en las consecuencias. Invertimos energía en estas consecuencias. Y no llegaremos a nada. A nada llegaremos tratando las consecuencias. Porque verdaderamente la causa es lo que debemos tratar
para que las consecuencias y los síntomas desaparezcan. Este estudio es completamente espiritual. Tú tienes que llegar a la causa, no tienes que seguir tratando los síntomas. Es necesario que dejemos de invertir ese tiempo en las consecuencias, vayamos a la raíz, a la causa por la cual estamos padeciendo este pecado. ¿Por qué hay esta iniquidad? Necesitamos ir a la raíz para que estos síntomas desaparezcan y esta iniquidad salga de nuestras vidas. Necesitamos encontrar, exhibir al enemigo para que sea cortada esta maldición en las generaciones. Segunda de Reyes 28:11 nos habla de la señal de Dios para Ezequías. La sombra retrocede. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. De que hará Jehová, esto ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanarás? Ezequías pedía una señal. Y esto no era porque no podía y no subiría a la casa de Jehová hasta que fuera sanado. Es porque los dos estaban conectados. Ezequías apropiadamente pregunta por esta señal que le asegure su recuperación. Esta señal tendrás, le dice el Señor. Dios mostró aún más misericordia a Ezequías. Dios no tenía ninguna obligación de dar una señal. De hecho, Dios hubiera estado, o él hubiera dicho a Dios que tal como él hiciera era suficiente, pero él pidió una señal y Dios lo hizo. Dios no le dijo: ¿cómo te atreves a no tomar mi palabra por verdadera? Pero en base al amor, en base a un Dios sabio, a un Dios que nos ama y que nos conoce, Dios le dio a Ezequías más de lo que merecía o que necesitaba. Dios nos muestra, así como a Ezequías, a ti y a mí, la misma misericordia. Para nosotros debería de ser suficiente el te amo del Señor. Y esto nos lo dice día a día en Juan 3:16. Esa es su máxima expresión de amor. Dios ha hecho demasiado por nosotros cuando nos dio a su Hijo. Y aún así día a día le seguimos pidiendo. Podemos oír a Ezequías, ¿verdad? Que periche o cómo es posible, pero así somos nosotros. Dios promete hacer algo verdaderamente milagroso, pero pedimos señales, pedimos confirmaciones y quiero ver, Señor. Él prometió hacer a la sombra del reloj que retrocediera en vez de avanzar. Esta fue la señal maravillosamente apropiada para Ezequías. Le dio más tiempo al día, tal como Dios le dio a Ezequías más tiempo. Este es el verdadero significado de por qué hace esta señal. Como sea que lo podamos entender o ver, esto fue un verdadero milagro. Dios hubiera podido hacer como Él quisiera. Hubiera podido revertir lo que Él hubiera querido hacer, lo que Él hubiera considerado apropiado hacer. Él es el Todopoderoso. Y no importa cómo haya sucedido el milagro. Porque segunda de Crónicas 32, 24 al 26 nos dice que Ezequías no respondió correctamente a este regalo de sanidad. En aquel tiempo Ezequías enfermó, como dice la palabra, oró y él le respondió y le dio la señal. También la recepción de Ezequías de los enviados babilonios. Pero Ezequías a lo largo
no respondió como se necesitaba porque expone la riqueza de su reino por orgullo. Jehová fue lo suficientemente bueno para darle al rey Ezequías 15 años más de vida, pero dependía de Ezequías si esos años serían vividos en sabiduría y para darle la gloria a Dios. Peligroso es el éxito. Peligrosa la posición de querer agradar o impresionar más al hombre, especialmente a hombres impíos. Ezequías se enfrentó y falló bajo una tentación común para muchos hombres que permanecen fuertes contra las tentaciones del fracaso y la debilidad, porque fracasan bajo las tentaciones del éxito y la fuerza. Y es que él ya era exitoso, pero cosas terrenales le ganaron. Pensemos en el grado del éxito que Ezequías tenía. Fue temeroso de Dios, fue victorioso, fue sanado, había experimentado un milagro, había visto el poder sobrenatural de Dios, se le habrían prometido más tiempo de vida, tenía una gran conexión con el profeta, había visto esta señal increíble, fue famoso, rico, alabado y honrado. Y también fue honrado por Dios. Sin embargo, pecó grandemente después de este gran regalo de 15 años más de vida y la liberación de Jerusalén. Podríamos decir que Ezequías pecó por lo menos en 5 formas diferentes. Orgullo, que se sintió orgulloso de los honores que le trajeron los babilonios. Ingratitud, en que tomó un honor para sí mismo, que en realidad le pertenecía a Dios. Abusó de los regalos que le habían dado. Tomó presente y favores para su honra y para gratificar sus deseos. Segunda de Crónicas 32, 25, 26. Y bueno, confianza carnal. Confió en la asociación que había hecho con el rey de Babilonia. Y esto fue una oportunidad perdida en que tuvo una gran oportunidad para testificar. Dice la palabra de Dios que si no hacemos lo que sabemos que es bueno, estamos pecando. Y él falló en testificar a los enviados babilonios sobre la grandeza de Dios y la bendición de Jehová sobre Judá. En vez de eso, se glorificó a sí mismo. No hay duda de que Ezequías inició como un gran rey temeroso de Dios y en su mayor parte de reinado fue uno muy consagrado y sobresaliente. Sin embargo, su inicio fue mucho mejor que su final. Ezequías no terminó bien. Dios le dio a Ezequías ese regalo de 15 años de vida y los agregó Dios. Pero esto no lo hicieron un mejor hombre, ni un hombre más temeroso de Dios. Y es que el tiempo, la edad, no nos hacen necesariamente mejores. El tiempo no hará nada de eso. El tiempo solo va y viene. Lo único que importa es cómo utilizamos el tiempo que Dios nos regala. Ezequías no hizo buen uso del tiempo extra que Jehová le dio. Cuando los babilonios salieron, Dios viene de nuevo Ezequías hablándole a través de su amigo Isaías. Pero Ezequías fue indiferente al hecho de que sus descendientes sufrían y no se humilló para pedirle a Dios que lo salvara, como aquella vez que se humilló para que su propia vida fuera salva. En lugar de ello, con autosuficiencia, dice que la palabra es buena para él, porque él tendría paz y seguridad en su vida, pero no lo hace por su pueblo. Amadas, en la palabra del Señor, en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, vemos muchas veces en estas parábolas cómo el Señor nos invita a no olvidar, a no menospreciar. Nos invita a que se le dé la gloria a Dios. Recordemos en Lucas 17, 15 al 19, cómo habla de aquellos leprosos. Solo uno de ellos le dio la gloria a Jesús después de haber sido sanado. Y esta noche, esta madrugada, Dios nos habla de esta estructura de la oración,
de cómo debemos de ir, y ya lo conocemos, pero también nos habla claro y fuerte de a quién le pertenece la gloria. Y si no estás haciendo lo que a Él le agrada, entonces no estás haciendo nada, porque debemos dar testimonio público de los milagros que Dios hace. La gloria le pertenece y es absolutamente primordial dársela a Él. Toda la gloria a Dios por cualquier logro. Toda. Yo sé que Dios ha hecho cosas hermosas en tu vida. He visto muchas intercesiones que han sido contestadas. Hemos visto señales increíbles. Hemos visto sanaciones. Pero también hemos visto pocas veces cómo le es retribuida la gloria al que le pertenece. Él nos muestra su misericordia. Nosotros pedimos señales. Nosotros clamamos a Él. Y así como Ezequías, Él nos responde. Él nunca rechaza nuestras oraciones. A veces responde con tratamientos médicos y vemos el poder de Dios en otros, en nosotros. Hacemos oraciones apasionadas, intercesiones hermosas. Pero ¿y dónde está la gloria? ¿A dónde está el testimonio de aquel que todo lo merece? Ezequías se recuperó y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Hoy el Señor nos invita a orar de esta manera. Nos invita a romper estas maldiciones generacionales y también nos invita a que le demos la gloria a Él. Recuerda que solamente a través del Espíritu Santo tenemos luz y entendimiento. Solamente Él trae convicción de pecado. Solamente a través de Cristo Jesús tenemos estas herramientas. Y tomar autoridad en aquello que está queriéndose establecer como maldición en tus generaciones o como ya ha venido como iniquidad, trayendo maldición a ellas. Hoy podemos lograr que esta maldición se rompa. Hoy estamos aquí listas para recibir esa libertad. Hoy reconocemos que a Dios le pertenece la gloria. Estamos listas para dársela por todo aquello que está haciendo y por todo aquello que hará. Pero hoy te invita a que hables, a que hagas memoria y que hagamos las cosas que le agradan. Necesitamos comprender todas estas cosas hermosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gracias, gracias por estar aquí pendiente y escuchar y bueno, seguirte fortaleciendo en la fe. Hoy vamos a pedirle a Cristo que nos haga verdaderamente libres de esta historia familiar que se heredó, de esta maldición generacional que se ha querido extender en tu vida o quizás ya está tocando la puerta de la vida de tus hijos. Pero hoy estamos aquí para cantar este poema a Dios a través de la oración porque Él es el Rey de toda la tierra. Así como dice Salmos 47:7. ¿Estamos listos para orar? Vamos a darle gracias a Dios por toda esta revelación y vamos a buscar esta intervención divina en esta madrugada. Señor y precioso Redentor, estamos aquí, Señor, una vez más, unidas en un mismo espíritu, todas estas mujeres que se levantan madrugada a madrugada para implorarte, para bendecirte, para escuchar de tu palabra. También, Señor, para que hables a su corazón y traigas esperanza. Y yo no sé si hoy tu hijo está
o tu hija está quizás con alguna de estas maldiciones generacionales, pero hoy el Señor ha hablado claro y fuerte para que busques esa intervención divina. Hoy, no sé si tu hija, tu hijo, tus hijos, tus sobrinos quizás, están cometiendo los errores de su abuelo. Hoy quizás están cometiendo los errores quizás de sus padres. Pero hoy el Señor trae esta palabra para ti y te dice que si te pones firme en la oración, que si entras en este ayuno contra los pecados familiares, Dios te va a ayudar. Así es, el Señor quiere romper y hacerte libre de estas maldiciones. Quiere traer a tu vida bendiciones. No tenemos por qué cargar con estas maldiciones porque ya fueron pagadas en la cruz del Calvario y hoy las podemos romper a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por todo lo que has hablado. Gracias por darnos un destino honroso y poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el único poderoso para romper estas maldiciones generacionales. Hoy no nos conformamos, Señor, con creer que somos libres. Queremos ser verdaderamente libres, experimentar esa libertad, andar en tus caminos libres, Señor. Queremos hacerlo recto delante de tus ojos, Señor. Queremos obedecer tu palabra y apartarnos de la iniquidad. Que esta libertad también llegue a nuestras generaciones. Hoy conocemos las consecuencias, Señor, del pecado. Y te pedimos, Señor, que estas tentaciones que estás trayendo a nuestras generaciones sean rotas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy conocemos el principio espiritual de la causa y efecto y protegemos en oración a nuestros descendientes para que a las tentaciones le digan que no, en el nombre poderoso de Jesús y con su sangre de poder y de gloria. Comprendemos este mundo espiritual cómo se mueve y que solamente la palabra de Dios nos hace libres. Gracias, Señor, porque te hemos reconocido como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que nosotros ni nuestras generaciones venideras son esclavas de Satanás, ni de nadie más. Hoy, Señor, echamos fuera esos pecados ancestrales, esas maldiciones ancestrales, esas iniquidades. Hoy, Señor, tú les abres los oídos y los ojos espirituales a estas mujeres para que se pongan a la brecha por sus generaciones. Hoy, Señor, recibimos el perdón y necesitamos recibir nuestra libertad en Cristo Jesús. Queremos ser perdonadas, Señor, por cada uno de esos pecados que también, Señor, nosotras volvimos iniquidad. Pero hoy se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellas en las que no tenemos autoridad, Señor, dales tu revelación de cómo poder llegar a romper con estas maldiciones. Dales tú la autoridad en Cristo Jesús, porque solamente a través de tu sangre logramos el perdón de pecados y rompemos con la sangre de Cristo la autoridad diabólica que ha pasado de generación en generación. Queremos ser verdaderamente libres, Señor, y eres tú el que va a romper con toda maldición. Gracias, Señor, porque tú vas a romper la iniquidad que ha acompañado a mis generaciones. Si ha sido el adulterio, si ha sido la fornicación, si ha sido el alcoholismo, si ha sido la drogadicción, si ha sido la prostitución. Rompe, Señor, esta iniquidad. Aquella, Señor, aquella mujer que realmente no tiene autoridad, sé tú, Señor, llevándola en su corazón a que tome esa autoridad en ti, que se ponga en la brecha y que pueda ir a ese reino espiritual a pedir esa autoridad. Ya sea que en ayuno, con oración, con lo que tenga que hacer, Señor.
ya sea con restitución también para todas aquellas, Señor, que de generación en generación han venido trayendo escasez. Hoy oramos, Señor, y nuestro clamor será continuo, Señor, sin cesar, para que esta revelación del Espíritu Santo llegue a cada mujer que está en este momento escuchando tu palabra, para que sea quebrada toda maldición generacional. Todo esto, Señor, no sería posible sin el nombre sobre todo nombre, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, Cristo Jesús. Amén y amén. Amadas, hagamos lo correcto como lo hizo Ezequías, sigamos fortaleciéndonos en la fe y vayamos al Señor en todo momento. Amén. Bendiciones, bendiciones en Cristo Jesús. Que tengan un día excelente porque ya el Señor ya nos regaló estas nuevas misericordias. Éxito, bendiciones.